Marcos capítulo 9. Este capítulo se titula La Transfiguración. Bienvenidos. Leamos de los versículos 2 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Bien, la mayoría de las personas asumen que Jesús tomó a estos tres en esta y en otras ocasiones debido a que eran los favoritos especiales del Señor. También podría ser que estos eran los tres que más comúnmente se metían en problemas, así que Él los mantenía cerca para cuidarlos. Pero lo que comenzó como un retiro al monte pronto cambió mientras la gloria de Jesús brilló en él, y Jesús fue transformado justo delante de los ojos de los discípulos y se transfiguró delante de ellos. Mateo dice que el rostro de Jesús resplandeció como el sol, en Mateo 17:2, y tanto Mateo como Marcos utilizaron la palabra transfiguró para describir lo que sucedió con Jesús. Por este corto tiempo, Jesús tomó una apariencia más apropiada para el Rey de Gloria que la de un hombre humilde. Marcos, por su parte, hizo lo mejor que pudo para describirnos el cómo se miraba a Jesús. Sin duda, a través de los ojos de Pedro. Básicamente, toda la apariencia de Jesús brilló en una gloriosa luz resplandeciente. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y más blancos que cualquier cosa que se haya visto en la tierra. Acá vemos que Jesús hizo esto porque Él les acababa de decir que Él iba hacia la cruz y que espiritualmente ellos debían de seguirle en el camino de la cruz. Jesús también aquí mostró dramáticamente que los que llevaban su cruz también recibirían la gloria. Ahora, respecto de lo dicho, la meta no es la cruz, sino que la cruz es el camino hacia la meta y la meta es la gloria de Dios. Versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Estos dos que se mencionan aquí representan a la ley, Moisés, y a los profetas, Elías. En resumen del Antiguo Testamento, se viene a encontrar con Jesús en el monte de la transfiguración, se vienen a encontrar con Jesús, y estos también figuran en el cumplimiento futuro de la profecía, pues Elías y Moisés están conectados con los testigos de Apocalipsis 11:3. Justo enfrente de ellos, los discípulos vieron evidencia de la vida más allá de esta vida. Cuando ellos vieron a Moisés y a Elías, ellos sabían que Moisés ya había pasado de este mundo unos 1400 años antes, y Elías había pasado de este mundo unos 900 años antes. Y aún así allí estaban vivos en gloria delante de ellos. Esto les dio a los discípulos la confianza en lo que Jesús hablaba en cuanto a la resurrección. Vemos acá que Elías y Moisés estaban interesados en el plan de Dios por medio de Jesús. Ellos hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, esto en Lucas 9:31. Ahora leamos los versículos 5 al 10. Entonces, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, unas para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo.
Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Cuando Pedro vio a Jesús en su gloria, él quizás dijo para sí mismo: esto es bueno, así es como debiera ser. Olvídate acerca del asunto de padecer, el ser rechazado y ser crucificado. Construyamos algunas enramadas para que podamos vivir de esta manera con el Jesús glorificado todo el tiempo. Esto nos lleva a concluir que muy a menudo nos metemos en problemas cuando hablamos de la misma manera que Pedro, sin saber qué decir. También vemos que Pedro habló debido al temor, pues estaban espantados. Lo que Pedro dijo era necio, debido a que él puso a Jesús en un nivel equitativo con Elías y Moisés, al decir, una enramada para cada uno. Pero Jesús no es únicamente otro Moisés o Elías, o ni siquiera Moisés o Elías más grande, pues Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. El estar en la presencia de la gloria de Dios no es necesariamente una experiencia placentera, especialmente cuando somos como Pedro, al no glorificar realmente a Dios. Y esto porque algunas veces la gloria de Dios es mostrada de una forma que nos corrige. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. Esta es una nube familiar. La nube de la gloria de Dios es conocida tradicionalmente como la Shekinah. A su vez, la voz de la nube de gloria lo puso todo en claro, pues Jesús no estaba en el mismo nivel que Elías y Moisés, cuando dice, Él es el Hijo amado, así que a Él oíd. Esta palabra del cielo contestaba a las dudas de los discípulos después de la revelación de un Mesías que iba a padecer, y les aseguraba que el plan estaba de acuerdo con Dios el Padre también. Cuando todo hubo terminado, Pedro, Juan y Santiago guardaron la palabra entre sí. Después de todo, ¿quién les creería? Pero sin duda el evento dejó una impresión duradera en estos hombres. Pedro relató lo que sucedió en 2 de Pedro 1. La voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Aún resonaba en sus oídos, confirmando así quién era Jesús. Ahora leamos los versículos del 11 al 13. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. La venida de Elías antes del Mesías fue claramente profetizada en Malaquías. Así que los discípulos se preguntaban, si Jesús es el Mesías, entonces ¿dónde está Elías? Jesús les dijo que la profecía de Elías en Malaquías sí se cumpliría, pues la profecía de la venida de Elías tenía que ver con la segunda venida de Jesús, no con su primera venida. Y Elías regresaría en una conexión con uno de los dos testigos de Apocalipsis 11:2. Mientras que es verdad que Elías debía venir en referencia a la segunda venida de Jesús, también había un sentido en el cual Elías ya había venido, en la persona de Juan el Bautista. Juan no era la reencarnación de Elías, pero él ministró en el rol y el espíritu de Elías. Juan el Bautista era un tipo de figura de Elías. Versículos 14 al 18. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputabais con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro,
Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pues bien, de este pasaje es razonable asumir que los escribas que estaban presentes criticaban a los discípulos por su incapacidad evidente de ayudar al niño poseído por el demonio. Asimismo nos preguntamos por qué estos mismos escribas, en lugar de avergonzar a los discípulos cabizbajos, no se prepararon para exorcizar al demonio ellos mismos, y esto, claro está, como una prueba de su infalible, entre comillas, ortodoxia. Al respecto, este tipo de conflicto era exactamente lo que Pedro quería evitar al quedarse viviendo en el monte de la Transfiguración. Pero, como vemos, esto no podría pasar de esta manera, pues ellos simplemente debían de bajar del monte y lidiar con lo que encontrara. Delante de los ojos de los exorcistas judíos, este en particular era un demonio difícil, sino imposible de sacar. Esto es porque ellos creían que se debía saber el nombre del demonio antes de que se lo pudiera echar. Y si un demonio hacía que alguien fuera mudo, nunca se sabría cuál era el nombre del demonio. Este muchacho mostraba señales que muchos hoy en día quieren tomarlo como evidencia de una epilepsia, pero Jesús percibió que estos síntomas eran ocasionados por una posesión demoníaca. Así, seguramente, algunos de los que diagnosticamos con una enfermedad física o mental hoy en día en realidad están poseídos por el demonio. Y en este caso en particular, la posesión demoníaca era demasiado para los discípulos, aunque Jesús, claro está, les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos. Así las cosas, aparentemente algunos demonios son más fuertes, esto es, más tercos o terribles que otros. En Efesios 6:12 se parece describir estos diferentes rangos de seres demoníacos, lo que nos lleva a pensar lógicamente que algunos rangos de estos pueden ser más poderosos que otros. Leamos del 19 al 27. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, se salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí, cuando Jesús describe una generación incrédula, él se puede referir al mismo tiempo a los escribas contendientes, al padre desesperado o a los discípulos que no tuvieron éxito. Y cuando Jesús se acercó, el demonio dentro del niño sabía que su tiempo final estaba cerca. Este demonio, como vemos, quería hacer el mayor daño posible al muchacho antes de que le dejara. El padre del muchacho parecía no tener seguridad de que Jesús podría hacer todo. Pero el sí en la pregunta de Jesús no era en cuanto a lo que Jesús podía hacer. El sí era en cuanto a la fe del hombre. Así que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, cuando confiamos en Dios como verdadero y que todas sus promesas son reales,
todo lo que Él promete es posible. También vemos que el sufrido padre en este hecho fue retado por la exhortación de Jesús hacia la fe. Él creía en el poder de Jesús para liberar al muchacho, pues después de todo, ¿por qué él habría venido a Jesús? Pero él también reconocía sus dudas, así que él con sollozos clamó a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. En este caso, la incredulidad del hombre no era una rebelión en contra de Jesús o un rechazo hacia la promesa de Dios, pues él no negaba la promesa de Dios, sino que él la deseaba. Sin embargo, esto parecía muy bueno para ser cierto, así que él dijo: ayuda a mi incredulidad. Jesús no tuvo ninguna dificultad para lidiar con el demonio, aun cuando el demonio realizó una demostración final de su terrible fuerza, puesto que, al saber que debía salir, el demonio hizo el mayor daño posible antes de salir. Pero este, como podemos ver, no fue un daño permanente en el muchacho. Versículos 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Acá lo que vemos es que no es que la oración y el ayuno nos haga más dignos para sacar a los demonios, sino que la oración y el ayuno nos acerca más al corazón de Dios, y esto, claro está, nos pone más en forma con su poder. Estos dos no son más que una expresión de nuestra total dependencia hacia Él. Versículos 30 a 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Jesús claramente dijo a sus discípulos el destino que enfrentaría. Ahora, mientras ellos salían de Galilea hacia Jerusalén, estos mismos se dirigían hacia el destino del cual Jesús habló. Los discípulos, como vemos, no pudieron procesar en su mente lo que Jesús dijo acerca de su destino en Jerusalén, cuando dijo para morir y resucitar otra vez, y desafortunadamente ellos tenían miedo de preguntarle. Versículos 33 al 34. Y llegó a Cafarnaún, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Al parecer, este era el asunto favorito de discusión entre los discípulos. Todos ellos contaban con que Jesús gobernaría sobre el mundo como el rey Mesías, y el debate era sobre quién era el más digno para ser el asociado principal de Jesús. También dice: mas ellos callaron. Este era un silencio propiciado por la vergüenza de los discípulos, y mostraba que ellos tenían vergüenza por su obsesión por la grandeza. Este que vemos aquí era un asunto saludable de vergüenza, y mostraba que algunos de los mensajes de Jesús estaban penetrando en sus corazones. Versículos 35 al 37. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Dice: él se sentó. Esto era importante porque por medio de la acción de sentarse, Jesús mostró que iba a enseñar. Pues cuando un rabino enseñaba, en su rol de rabino, de la manera que un maestro enseña a sus alumnos y discípulos, él se sentaba. Así que Jesús deliberadamente tomó la posición de un rabino que enseñaba a sus pupilos antes de hablar.
La pregunta que estaba en el aire era, ¿quién sería el más grande? Por supuesto que Jesús es el más grande en el reino, así que cuando él dijo el postrero y servidor, él en realidad se estaba describiendo a sí mismo y acertadamente expresó su naturaleza. Él, en realidad era el primero, pero aún así él se hizo postrero de todos y el servidor de todos por nuestro bien. Jesús nos reta a ser el postrero de todos, pues el deseo de ser alabados y el de obtener reconocimiento debería de ser algo extraño para un seguidor de Jesús. Jesús quiere que abracemos lo postrero al permitir que otros sean preferidos antes de nosotros. En pocas palabras, Jesús nos reta a ser el servidor de todos. También en el pasaje vemos que en la manera de pensar del mundo acerca del poder, un gran hombre se distingue en base de cuántas personas le sirven. En la antigua China, estaba de moda que los hombres ricos se dejaran crecer las uñas para que sus manos no se pudieran utilizar para las tareas básicas. Esto mostraba que ellos no necesitaban hacer todo por ellos mismos. Un siervo siempre estaba allí esperando las órdenes. El mundo quizás piense acerca de esto como el ser grande, pero Dios no lo ve así. Jesús declaró que la verdadera grandeza no se muestra por cuántos te sirven, sino por a cuántos sirves tú. Jesús atrajo su atención a su naturaleza al presentarles a un niño como ejemplo. Jesús decía que en el modo en que recibimos a personas, como recibimos a los niños, esto muestra el cómo lo recibimos a Él. Cuando dice, el que reciba mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Los niños, como podemos ver, nunca han presentado amenazas para nosotros. Cuando tenemos una presencia dura y abrumadora, por lo tanto, no somos como Jesús, pues los niños no son buenos de engañar. Así, cuando somos buenos en escondernos a nosotros mismos y engañar a otros, no somos como Jesús. Debido a que Jesús es el postrero de todos y el servidor de todos y como un niño, cuando honramos y recibimos a un niño o a alguien que es servidor como Jesús, nosotros honramos y servimos al mismo Jesús. Leamos los versículos 38 al 42. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. En esta situación debía de ser frustrante para los discípulos de Jesús, que estos otros seguidores de Jesús podían echar demonios de una manera exitosa, mientras que ellos habían ya fallado con el muchacho endemoniado. Así las cosas, no es de sorprenderse que Juan quería que esto se detuviera. Ahora, hay muchos que quizás estén mal en algún aspecto de su presentación o enseñanza, pero lo cierto es que aún así sacan adelante a Jesús de alguna manera. En este caso deja que Dios trate con ellos, pues aquellos que no están en contra de un Jesús bíblico están de su lado, al menos de alguna manera. Al respecto, Pablo vio a muchos hombres predicando a Jesús por muchos motivos, algunos de ellos por motivos malvados, pero aún así él podía regocijarse de que Cristo era predicado. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. Aquí, debido a este principio de unidad, es apropiado el mostrar la amabilidad hacia los demás en el nombre de Jesús. Puesto que aún un vaso de agua, dado en la naturaleza de Jesús, será recompensado. Entonces, si un pequeño acto de bondad hacia los demás
hecho en el nombre de Jesús, será recordado por la eternidad, también mucho más cualquier acto o causa que haga tropezar a un hombre. Y el castigo es severo. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. En aquellos días había 2 tamaños diferentes para las piedras de molino. La más pequeña la usaba una mujer para moler una pequeña cantidad de grano. La más grande era movida por un burro para moler una cantidad mayor, y en este pasaje Jesús se refiere a la piedra de molino más grande. Versículos 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Trágicamente, algunos han tomado estas palabras de Jesús en un sentido que él no tenía intencionado, y se han cortado sus manos o se han mutilado a sí mismos de alguna otra manera en una equivocada batalla en contra del pecado. El problema con tomar las palabras de Jesús literalmente es que la mutilación corporal no va más allá para controlar el pecado. El pecado es más un asunto del corazón que de cualquier otro órgano o miembro en particular. Y si yo corto mi mano derecha, la izquierda aún está lista para el pecado. Si yo desmiembro totalmente mi cuerpo, yo aún puedo pecar con mi mente y mi corazón. Con esta exhortación Jesús intentó corregir un gran malentendido de parte de los discípulos, pues ellos pensaban principalmente en el reino en términos de recompensa y no en términos de sacrificio. Esencialmente Jesús declara de nuevo lo que Marcos registró en Marcos 8:34, que si tratamos de salvar nuestras vidas las perderemos, y el seguir a Jesús significa el tomar nuestra cruz y seguirle, perdiendo nuestras vidas por causa de él. Dice, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. La palabra infierno es una antigua traducción griega de la palabra hebrea para valle de Hinnom. Este era un lugar fuera de los muros de Jerusalén, profanado por la adoración a Moloch y el sacrificio humano, y así se convirtió en el basurero en donde los desechos y basura eran quemados. Los fuegos sin llama y los gusanos que nunca mueren eran una ilustración gráfica y efectiva del destino de los condenados. Este lugar también era llamado el lago de fuego en Apocalipsis 20:13 y un lugar preparado para el diablo y sus ángeles en Mateo 25:41. También leemos, donde el gusano de ellos no muere. Al perecer aquí, cada condenado en el infierno tiene su propio gusano, esto es, su remordimiento en particular por los males que hizo y por la gracia que rechazó. Mientras que el fuego es el estado eterno de tormento y este es muy común para todos. Finalmente leamos los versículos del 49 al 50. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesús declaró que sus seguidores serían salados con fuego y que todo sacrificio será salado con sal, lo cual nos lleva a concluir que la sal debe tener su sazón, y esto traerá paz entre nosotros. También debemos saber que este pasaje ha conducido a los exégetas hacia diferentes interpretaciones. La primera interpretación principal es que el fuego se refiere a la tribulación y aflicción,
Estas cosas son las que indefectiblemente acompañan al sacrificio vivo del discípulo, pues Jesús está diciendo, de la misma manera que todo sacrificio bajo la ley requería sal, así el sacrificio vivo que mis seguidores traen delante de mí deben estar sazonados con sufrimiento y tribulaciones. La otra interpretación principal es que el fuego se refiere al Espíritu Santo. Esto mientras su presencia en nuestras vidas nos sazona, purifica, preserva y añade sabor a nuestras vidas, haciéndonos así un sacrificio vivo, aceptable para Dios. Amén.